Hace poco descubrimos los beneficios que tiene recordar nuestros sueños, pero una vez hayas empezado a recordarlos, puede que te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué me sirve recordar un sueño si además algunos me dejan angustiado? La interpretación de los sueños es algo que el ser humano ha hecho desde siempre. No es algo nuevo, en realidad es un arte casi tan antiguo como antiguo es el hombre. Y hoy vamos a aprender exactamente para qué sirve descifrar esos misterios. Bienvenidos a Sueños Arcanos. Antiguamente se veía a los sueños como el lenguaje que usaban los dioses para ponerse en contacto con nosotros. Se buscaban en ellos revelaciones, sanaciones, guía, pero sobre todo premoniciones. Decirlo así puede sonar un poco desconcertante para la mente moderna, pero esto es tan real como la gente que hoy en día sueña y jura que no lo hace. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los enfermos dormían en los templos de Asclepio, esperando que un sueño les mostrara la cura para sus males. Hoy por hoy las cosas han cambiado, gracias a figuras como Carl Jung o a su mentor Sigmund Freud y a las investigaciones recientes de la neurociencia, hemos podido ver que los sueños son mucho más complejos que simples mensajes divinos o solo procesos biológicos. Ya no vemos los sueños como algo externo a nosotros mismos que nos sucede por orden divina. Lo vemos como una producción propia de una riqueza infinita e incluso como un canal a nuestra parte más recóndita y sabia. Para Freud, por ejemplo, los sueños eran el camino real hacia nuestros deseos reprimidos. Para Jung, funcionaban como una brújula para llegar a ser plenamente uno mismo, usando símbolos universales, lo que él bautizó como el inconsciente colectivo, y así encontrar nuestro equilibrio psíquico o lo que hoy llamamos la totalidad del ser. Y para la neurociencia actual son procesos fundamentales para la consolidación de la memoria y gestionar nuestras emociones. Lo más fascinante de todo esto es que, sea cual sea el enfoque que elijas, la conclusión es siempre la misma. El sueño tiene un propósito. No estamos perdiendo el tiempo mientras dormimos. En realidad estamos procesando quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Pero para entender ese propósito, primero deberemos comprender el escenario donde ocurre esta magia. Seguramente conocerás la típica metáfora del iceberg para explicar el consciente y el inconsciente, pero aquí vamos a exponerlo de otra manera. Imagina por un momento que tu mente es un territorio dividido por un gran abismo. A un lado está el consciente, la tierra de la lógica, del trabajo, los horarios, las facturas. Al otro lado, el inconsciente. Una selva salvaje, llena de tesoros, monstruos, recuerdos olvidados y sobre todo un potencial creativo infinito. Durante el día vivimos solo en la orilla de la lógica, pero al dormir se construye de forma automática un puente hacia la otra orilla. A veces recordamos haberlo cruzado, pero otras veces no recordamos ni que se haya construido. Y este puente es vital por varias razones. Primero, por el tráfico de información. El inconsciente no es un baúl cerrado, está vivo. Los sueños son los mensajeros que cruzan el puente para traer noticias de lo que realmente nos está pasando por dentro, sin los filtros de la censura social o el miedo al juicio. Segundo, este puente funciona como una válvula de escape. Si el puente se corta, la presión en el lado del inconsciente aumenta. Por eso, cuando ignoramos sistemáticamente nuestras emociones, los sueños se vuelven más intensos, más ruidosos o incluso aterradores. Solo quieren que cruces el puente y les prestes atención. Y tercero, por la resolución de problemas. ¿Alguna vez te has acostado con un problema y has despertado con la solución o con la sensación de que ya no era para tanto? Eso es porque en el puente del sueño, la lógica de tu consciente se ha mezclado con la libertad total de tu inconsciente.
encontrando así caminos que despierto jamás verías. Entender el sueño como este enlace nos quita el miedo o la falta de sentido. Ya no son cosas raras que pasan por la mente, es una comunicación interna de alto nivel. Si aprendes a caminar por ese puente, dejas de estar dividido y empiezas a ser una persona completa, o ese ser en su totalidad que Jung definía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu inconsciente no te da un mensaje claro y directo? Sería mucho más fácil despertar con una frase tipo: oye, deberías cambiar de trabajo porque este te está agotando la vida. Pero no, en su lugar te pone a navegar en un barco de papel sobre un mar de fuego. ¿Por qué el cerebro no habla con palabras y lo hace siempre con metáforas? La respuesta es sencilla. El inconsciente es una entidad emocional y visual, no lingüística. Las palabras son una creación tardía en nuestra evolución. Sin embargo, las imágenes y las sensaciones son universales y mucho más antiguas. Tu mente profunda no piensa en conceptos abstractos, sino que siente realidades. Por eso, para explicarte una emoción tan compleja como podría ser el miedo al abandono, tu mente no usa un diccionario. En su lugar, te proyecta una película donde, por ejemplo, te quedas solo en una estación de tren que parece infinita. La metáfora es, en realidad, el idioma nativo de la psique. Aún así, esto ya no es una regla cerrada. Hoy en día ya no es imposible tener un sueño donde aparezca una nota con un mensaje escrito, o un animal que de pronto nos habla, o incluso una carta de tarot si conoces su simbología. Cualquier elemento que el inconsciente sepa que va a lograr que prestes atención al sueño, lo va a utilizar. Al final, lo que busca es que el mensaje llegue, usando el símbolo que sea necesario. El problema surge cuando intentamos traducir ese idioma usando herramientas que encasillan el símbolo. Y aquí es donde muchas veces se comete un error: acudir corriendo a libros o a internet para buscar qué significa soñar con un perro o qué significa soñar con un avión. Pero casi siempre nos vamos a quedar peor de lo que ya estábamos. No terminamos de entenderlo porque no nos encaja la descripción con lo que hemos sentido o con cómo nos hemos despertado. Verás, para poder interpretar un sueño hay que entenderlo como una especie de organismo vivo y sin normas rígidas. Para entender esto, imagina que cada símbolo, ya sea un animal, un objeto o una persona, vamos a poner que es un perro, es como un actor. Tiene su propia personalidad, su propia historia, esto sería el significado genérico de diccionario, pero está condicionado por el entorno. Si el sueño es de día, es de noche, si hay una tormenta. Y también por una emoción, si provoca miedo, si nos calma, etc. Justamente por ese condicionamiento, por ese entorno en el sueño o esa emoción que nos causa, es que a veces no nos encaja una definición de diccionario. Pero a veces hay un condicionamiento extra, y es qué representa para ti o qué sientes tú hacia el símbolo en tu vida real. Vamos ahora a imaginar, en este podcast vamos a imaginar un montón, que en tu vida diaria te dan pánico los perros. Pero en tu sueño aparece uno y al acariciarlo sientes una paz profunda o un amor que te desborda. En ese momento, el inconsciente está usando la imagen del perro solo como un vehículo, un símbolo, para que experimentes esa paz, esa emoción. Es como si te estuviera mostrando una parte de ti que sí está preparada para amar o aceptar a ese perro simbólico, a pesar del miedo que sientes cuando estás despierto. Sin embargo, también hay que estar atentos a lo que pasa cuando abrimos los ojos. Si al despertar rechazas esa sensación o vuelves a sentir el miedo, ahí tienes una pista valiosísima de lo que ese sueño te puede estar diciendo.
es muy posible que el sueño intentó sanar algo, intentó equilibrarte y tu mente consciente está mostrando que hay una resistencia. Tu mente te mostró un perro no solo porque te den miedo, sino porque seguramente sea el único símbolo capaz de representar que sientes resistencia a algo que te haría bien prestar atención o aceptar. Si tuviéramos que interpretar esto, diría que en el caso del perro, puede ser que algo dentro de ti necesite sentirse amado, acariciado, pero que en la vida real estás rechazando, es decir, no quieres aceptarlo. A veces, al intentar explicar los sueños, parece que buscamos fórmulas matemáticas, pero la realidad es que estamos ante algo que tiene su propia naturaleza cambiante. Por mucho que queramos poner unas bases o unas directrices rígidas para interpretarlos, un sueño es algo orgánico. No lo podemos encerrar en pautas. Hay noches donde el símbolo manda por encima de todo lo que ese objeto significa en tu vida real, y hay otras noches donde lo que manda es la percepción pura que tienes dentro de la escena onírica. Entender esto es fundamental. El sueño no es una definición de diccionario, es una experiencia viva que intenta decirte algo. Sé, o creo saber, que asimilar todo esto de golpe puede ser complejo. Por eso pienso que la mejor forma de aprender a entender esta especie de idioma de la psique es a través de la práctica y el ejemplo. Poco a poco iré subiendo más podcasts con sueños reales y sus interpretaciones. Y es que cuando empezamos a ver cómo se aplica todo esto en casos reales es cuando realmente comprendemos su valor. Aceptando esa naturaleza libre del sueño, podemos empezar a ver cuáles son los beneficios reales de pararse a escucharlos. Y ahora sí, ¿de qué nos sirve realmente entender los sueños? Interpretar los sueños es una intervención directa en nuestra salud mental, en nuestra creatividad y, bajo mi experiencia, una herramienta de uso prácticamente cotidiano. Cuando te detienes a descifrar lo que ocurrió en un sueño, especialmente esa emoción que comentábamos, empiezas a cosechar beneficios tangibles. El primero es la resolución de conflictos emocionales. A veces durante el día guardamos cosas por educación, por miedo o por no dar la nota, y el sueño toma todo ese material sobrante y lo pone en escena. Al interpretar el sueño, le damos una salida a esa presión. Es como si nuestra mente hiciera una terapia de choque gratuita. Si entendemos la emoción del sueño, el conflicto en la vida real empieza a desenredarse solo, permitiendo conocer cómo está evolucionando el problema. El segundo es la identificación de patrones y miedos ocultos. ¿Alguna vez has notado que hay sueños que se repiten aunque sean con variaciones? El mismo escenario, la misma sensación, ciertas presencias. Son patrones. En estos casos el sueño está señalando un bucle en tu vida real. Quizá esto es mejor explicarlo con un ejemplo real. Verás, una mujer no muy mayor me explicó varios sueños que fue teniendo a lo largo de su vida. Siempre que se despertaba lo hacía muy angustiada, no solo por el sueño en sí, sino por la vivencia de las imágenes. Al irlos anotando, comencé a ver un hilo conductor. En su caso siempre había figuras infantiles, la casa de en su infancia y elementos similares. Esta señora estaba en terapia por depresión. Y al analizar los sueños en conjunto, pudimos ver que había una raíz muy clara de lo que le estaba pasando en su ahora, en su presente. Llevaba toda la vida cargando con un peso familiar que inconscientemente la estaba llevando en su adultez a ese estado de depresión casi crónica. Ese día se sorprendió mucho, lloró, pero algo en ella se liberó. No me cansaré de decirlo, prestar atención a tus sueños y poder descifrar su lenguaje a tiempo
muchas veces nos ayuda a quitar una venda de los ojos antes de que el problema sea mayor. Bueno, el tercer beneficio es que funciona como un motor para la creatividad y la intuición. ¿Y esto por qué? Porque al dormir, el filtro del ego desaparece. El recuerdo onírico y su interpretación entrena tu mente para pensar fuera de las estructuras cuadriculadas. Al validar tus sueños, al prestarles atención, le estás diciendo a tu intuición que confías en ella. Y esa voz cada vez se va volviendo mucho más nítida y segura durante tus horas de vigilia. En realidad, grandes inventos, canciones e incluso obras de arte han nacido gracias a un sueño. Y por último, el sueño es una brújula para tomar decisiones. No todos los sueños son mensajes del destino. Muchos son simplemente un escáner de tu estado actual. Al descifrarlos, puedes detectar niveles de ansiedad o agotamiento que tu mente consciente ha normalizado o ha decidido ignorar. Prestar atención a ese clima interno es fundamental para tu toma de decisiones en la vida real. Si tu sueño refleja una distorsión por estrés o miedo, te está enviando una señal técnica. Te está diciendo que no es el momento de elegir, por ejemplo. Interpretar el sueño te permite recuperar la lucidez necesaria para saber cuándo avanzar con paso firme y cuándo es mejor esperar a que las aguas se calmen. En definitiva, el sueño te dice si estás viendo la realidad a través de una lente empañada o si tu camino está realmente despejado. Como ves, el sueño no es un evento aislado que termina al despertar. Es una conversación que continúa mientras estamos despiertos. Y aquí es donde surge una duda muy común. ¿Esa conversación es privada o puede alguien ayudarnos a entenderla? ¿Puede alguien realmente interpretar un sueño que no es suyo? Hay mucha gente que piensa o que dice que un sueño no lo puede interpretar nadie que no sea el propio soñante. Pero bajo mi experiencia esto no es del todo cierto. Como intérprete onírica, sé que yo no tengo la capacidad para señalar explícitamente algo que solo el soñante puede saber, pero sí sé que puedo poner palabras a lo que esa persona ha visto en el sueño. Para que se entienda bien, os cuento otro caso real. Una chica soñó que su madre estaba muy enferma, así encorvadita como si fuera una mujer muy mayor y apoyada en el marco de una puerta. En este caso, como intérprete, yo no puedo saber con certeza absoluta si esto le está avisando de que deba estar más pendiente de su madre o si es en realidad una metáfora que señala que sus propios cimientos, que pueden ser sus creencias o incluso un proyecto, o su propia seguridad, representada por la figura de la madre, se están sintiendo obstaculizados. Mi labor no es imponer una verdad, sino ofrecer esas posibilidades para que el soñante identifique cuál de ellas resuena con su realidad. Digamos que yo pongo el espejo, pero es la persona la que reconoce su propio reflejo. En definitiva, afirmar que nadie puede ayudarte a interpretar tus sueños es una verdad a medias. A veces necesitamos a alguien que conozca el lenguaje de los símbolos para que nos ayude a traducir lo que nuestra propia mente nos está gritando en silencio. Interpretar los sueños es una acción fundamental para entender lo que nuestra psique nos muestra cada noche. Ya sea para resolver un conflicto emocional, para entender un miedo profundo o simplemente para conocernos mejor. Llevar un registro y tratar de descifrar esos mensajes es una de las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance. Es una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro mundo interno. Al final, no importa si decides hacer este viaje de descubrimiento tú mismo o si prefieres hacerlo con la ayuda de un intérprete.
Lo importante es que te atrevas a cruzar ese puente y a escuchar lo que tus sueños tienen que decirte. Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de la onírica. Si este podcast te ha ayudado a ver tus noches de una forma distinta, no olvides darle un me gusta y compartirlo con alguien a quien también le interese el misterio del sueño. Si quieres seguir aprendiendo el idioma de los sueños y descubrir más curiosidades sobre el fascinante mundo de la onírica, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y sigamos descifrando juntos lo que ocurre mientras dormimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas dulces revelaciones.